El tema de ahora es la influencia de la migración en la personalidad de los salvadoreños, presentado por Andrea Crispín y Mercedes Benavides. La migración se denomina como el movimiento de la población y consiste en dejar un lugar para establecerse en otra región o país. Las posibles causas de que esto suceda puede ser, por ejemplo, la mala economía, el deseo de tener un mejor estilo de vida, entre otras causas. Estos factores que incentivan a que las personas migren influyen en la personalidad de los individuos. El concepto de migración es un fenómeno que corresponde a la naturaleza nómada de los seres humanos. Históricamente, la búsqueda constante de recursos y herramientas para la subsistencia obligó a los hombres y a las mujeres a recorrer enormes extensiones de tierra. Este fenómeno se dio en tal magnitud que se puede afirmar que las poblaciones mundiales son el resultado de las migraciones en el pasado. Algunas teorías sobre la migración. El tema de la migración, como hemos visto, es algo antiguo como el ser humano. Por lo tanto, diversas disciplinas se han encargado del estudio de la misma, planteando algunas teorías. Algunas teorías basadas en aspectos comunes como guerras, dificultades económicas, persecuciones religiosas, desastres medioambientales, etc., son llamados factores de expulsión, que empujan a los migrantes a dejar sus respectivas regiones o países. Por otro lado, la contraparte de la teoría anterior se enfoca en los factores de atracción, que llaman a los migrantes hacia determinadas regiones o países por sus mejores salarios, por la democracia, la paz, acceso a la tierra, condiciones favorables de vida en general. Enfoque migratorios a nivel macro. El enfoque demográfico referido al desarrollo poblacional en diferentes países, esto se refiere con la llamada transición demográfica, que nos indica que los cambios entre la tasa de natalidad y mortalidad, explicando la expiación demográfica en algunos países de Europa, donde en algunos casos hay menor tasa de natalidad y mayor tasa de mortalidad. En caso contrario de El Salvador, ya que la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad. Argumento real que se menciona, ya que puede ser una causa porque las personas deciden migrar a otros países debido a la inseguridad de nuestro país. Por el contrario, de países desarrollados como Estados Unidos o países europeos, las causas de mortalidad son suicidios en personas jóvenes. Enfoque económico. Los primeros análisis neoclásicos aplicados a las migraciones fueron realizados por Ernest George Ravenstein a fin del siglo XIX, que han dado origen a las llamadas leyes de Ravenstein, en las cuales el factor económico juega un papel importante porque el deseo de los seres humanos consiste en mejorar las condiciones materiales de vida. Por tal motivo, existe una tendencia de mirar hacia áreas más desarrolladas, tomando en consideración la ubicación geográfica de los migrantes. Enfoque migratorio a nivel micro. Se refiere a las personas que deciden migrar no por la sociedad ni por el gobierno de su país, sino más bien para satisfacer necesidades propias de sí mismos. Se puede explicar mejor con el complejo llamado misterio de los pioneros, aquellos individuos o pequeños grupos que abren un nuevo horizonte migratorio y a los que luego seguirán muchos otros por motivos muy distintos y habitualmente más explicables que los pioneros. Más adelante hablaremos sobre el misterio de los pioneros. Causas principales de la migración. Entre las principales causas que promueven la migración tanto a nivel internacional como a nivel interno, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población 2012, se encuentran la búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su familia, las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino, y los conflictos políticos. En la realidad salvadoreña podríamos agregar causas como la violencia, la inseguridad, la corrupción. Muy bien, ahora pasamos a las estadísticas migratorias en El Salvador. Casi el 40% de los entrevistados mencionaron como principal causa de su partida el haber sufrido ellos mismos o sus familiares ataques directos. Hablamos de amenazas o extorsión o haber sido blanco de reclutamiento forzoso por parte de bandas criminales.
El 56.2% de los encuestados salvadoreños habían perdido algún familiar en un incidente violento en los 2 últimos años. El 54.8% de los salvadoreños habían sufrido chantaje o extorsión, un índice bastante elevado a comparación de los encuestados procedentes de Honduras o Guatemala. Según la encuesta, el 67% de los salvadoreños no se sentían seguros en su país. El 61.6% de ellos habían recibido alguna amenaza directa por parte de una persona, claro, ajena a su familia. El 56.2% de los salvadoreños habían sufrido alguna muerte violenta dentro de la familia en los 2 últimos años. Un 70% de los salvadoreños escuchaban habitualmente disparos en su comunidad y el 79% habían presenciado un homicidio o visto el cadáver de alguien asesinado en los últimos años. Ahora vamos con los efectos de la migración en la personalidad del ser humano. La llegada a un lugar nuevo, claro, genera variaciones en el clima psicológico de las personas. Sensaciones de miedo, soledad y nostalgia van a inferir en el desenvolvimiento y relacionamiento con las personas del nuevo lugar de residencia. Según lo que señala Hubert Mazurek, la inmigración implica un movimiento que supone la consideración espacial de salida y espacios de llegada, idealizado donde se quiere vivir. Este es un proceso de traslado más sociopsicológico que físico. Pero ¿cuáles son los factores y o características internas de los migrantes? Bueno, con el objetivo de saberlo, se han hecho diferentes investigaciones y claro, estas investigaciones revelan la fuerte influencia de una gran cantidad de factores externos para tomar esa decisión, pero abonando a ello existe un conjunto de características asociadas a la personalidad que cumplen un papel determinante en la decisión de abandonar sus comunidades de origen y migrar a otro país. Aunque las condiciones externas influyen en el deseo de emigrar, ciertos rasgos de personalidad hacen la diferencia entre quedarse en el lugar donde se encuentran viviendo o recorrer una larga travesía hasta su nuevo destino. En sus primeras investigaciones en esta área, Morrison y Weller acuñaron el término personalidad pionera, con la finalidad de describir las características internas de los migrantes con un gran deseo de moverse geográficamente. De manera particular, la personalidad de estos migrantes se caracteriza por la necesidad de vivir experiencias novedosas y la percepción de que existen mejores oportunidades económicas en otras regiones. Años más tarde, otros estudios revelan que las personas que ya han emigrado están más dispuestas a migrar nuevamente que las que nunca han dejado su país de origen. De acuerdo con Benova y Fries, los migrantes que deciden dejar el país donde vivían tienden a ser más perseverantes cuando se trata de alcanzar sus objetivos, poseen una inclinación que los orienta más hacia el trabajo, además de contar con una mayor motivación interna en comparación con las personas que deciden quedarse en su región natal. Por otro lado, los migrantes con estos rasgos de personalidad no presentan una orientación tan marcada hacia su familia, lo cual les permite sentirse más libres de tomar la decisión de partir a un nuevo destino. Con todo esto, llegamos al término adaptación cultural. Este término ha sido propuesto para describir el proceso cultural a través del cual los migrantes son capaces de establecer relaciones constructivas en una nueva cultura. Como ha sido descrito en las secciones anteriores, los factores económicos, políticos y sociodemográficos, rasgos de personalidad de los migrantes, influyen directamente en el proceso de adaptación a una nueva cultura. De ello se deriva el término aculturación. Este fue propuesto por Rudolf Linton y Herzkovitz en 1936 para describir el fenómeno mediante el cual grupos de individuos provenientes de distintas culturas establecen interacciones de primera mano. El resultado de la interacción entre diferentes culturas son cambios en los patrones establecidos de los migrantes y también de los residentes, pues se genera una adaptación, pero también hay una adquisición y un ofrecimiento, llamado de esa manera, ¿verdad?, a las costumbres de los migrantes que no han sido desligadas en su totalidad de su cultura natal. El proceso de aculturación ha sido estudiado, siendo el más representativo de estos modelos bidimensionales de aculturación
propuesto por Perry para señalar el proceso de adaptación a la nueva cultura y los desafíos que ésta presenta. El modelo bidimensional consiste en 4 estrategias de aculturación usadas por los migrantes en su proceso de adaptación a su nuevo lugar de residencia. Las estrategias se derivan de 2 orientaciones generales. La primera está caracterizada por la preferencia de los migrantes que tienen por mantener su identidad y herencia cultural. Y la segunda orientación enfatiza la preferencia de los migrantes por participar y tener un contacto cercano y continuo con otros grupos étnicos quienes ya se encuentran establecidos en la sociedad de residencia. Pero, ¿cuáles son estas estrategias? Primero tenemos la integración, por medio de la cual los migrantes mantienen actitudes positivas hacia su cultura de origen y al mismo tiempo establecen interacciones cercanas y significativas con los miembros de la sociedad de residencia. Según esta estrategia, mientras se sienten aceptados por los miembros de la nueva cultura, los migrantes mantienen viva su cultura original. La segunda estrategia es asimilación. Es definida como la interacción con individuos pertenecientes a otro grupo étnico y el rechazo a mantener su propia identidad cultural. Estudios han encontrado que los migrantes con más similitudes culturales con los miembros de la nueva sociedad de residencia reportan altos niveles de autoestima, prefieren la asimilación como la mejor estrategia de aculturación. Número 3. La separación. Esta se presenta cuando los individuos mantienen su cultura original y al mismo tiempo evitan interactuar con otros grupos, particularmente con los pertenecientes a la sociedad receptora. Aunque algunos investigadores han enfatizado la importancia de identificarse con los valores de su propia cultura, lo cual trae consigo una alta autoestima y un sentido de identidad, en contraste, otros estudios demuestran que la estrategia de separación está asociada con altos niveles de estrés y con bajos niveles de adaptación cultural. Por último, tenemos la marginación, definida como el mínimo interés por mantener la cultura de origen, así como la ausencia de interacciones con los miembros de la nueva cultura. Finalmente, llegamos al padecimiento de muchos migrantes, que es el conocido síndrome de Ulises. Este es un estrés crónico distintivo de los migrantes, caracterizado principalmente por ansiedad, depresión, disociación y trastornos somatomorfos. No todos, claro, padecen todas o de la misma manera, pero esto se debe al proceso de duelo, que es la separación de su entorno diario, esto sustentado por las demandas de la nueva cultura.